Bienvenidos a su canal favorito, El Rincón, donde diseccionamos cada mirada, cada gesto, cada susurro que emana del universo de la televisión turca. Hoy prepárense para un subidón de adrenalina porque tenemos un vídeo que promete ser un antes y un después en la historia de este canal. Vamos a hablar, sí, de ese tema que ha monopolizado las conversaciones en cada foro, en cada grupo de fans, en cada rincón del internet. Existe, palpita, late la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos rostros que iluminaron nuestras pantallas y que inevitablemente se robaron nuestros corazones en la inolvidable Senkalkapm. Su romance, como un cuento de hadas moderno, trascendió la barrera del celuloide, convirtiéndose en una realidad tangible y apasionante. Sin embargo, como suele ocurrir en el impredecible guión de la vida real, su historia, al menos públicamente, llegó a un punto final. Una pausa, un silencio. O eso creíamos. Porque hoy, damas y caballeros, les traemos una dosis de noticias que harán temblar los cimientos del fandom. Tenemos fotos que, como reguero de pólvora, han encendido la mecha de la locura colectiva en las redes sociales. Rumores, susurros, indirectas que apuntan con insistencia a una posible, secreta y sí, dramática reconciliación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de especulaciones, les pido, por favor, que se aseguren de estar suscritos a este canal. Si aún no forman parte de esta gran familia turca, este es el momento. No olviden activar la campanita, ese pequeño icono mágico que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se pierdan absolutamente nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos al grano. Abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en un drama turco que parece haber escapado de las páginas de una de las novelas que tanto nos embelesan. Para comprender la magnitud de esta posible reconciliación, es crucial, fundamental, diría yo, que repasemos la historia de amor de Kerem y Hande. Un amor que nació frente a las cámaras, creció bajo el escrutinio público y al parecer, se niega a morir en el olvido. Senkalkapm fue el catalizador, el punto de encuentro, la serie que unió sus caminos de una forma que nadie imaginaba. Ella, la deslumbrante Hande Erçel, encarnando a Eda YLDZ, una joven florista con una pasión ardiente por la arquitectura paisajista, un sueño que anhelaba convertir en realidad. Él, el carismático Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, un hombre de negocios implacable con una coraza de frialdad y una adicción enfermiza al trabajo. La serie, una comedia romántica que combinaba humor, drama y una química explosiva entre sus protagonistas, los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, hipnótica, contagiosa. Para aquellos que aún no han sucumbido a la magia de Senkalkapm, la trama, en esencia, gira en torno a un contrato. Eda, desesperada por conseguir una beca para estudiar en Italia, acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague la ansiada beca. Obviamente, como en toda buena comedia romántica, lo que comienza como una farsa, como una simple transacción comercial, termina evolucionando hacia algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más amoroso. Pero fieles a la tradición de las series turcas, el camino hacia la felicidad está plagado de obstáculos, de malentendidos, de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Lo que muchos no saben o quizás prefieren ignorar, es que la relación entre Hande y Kerem no se limitó a las líneas del guión. Trascendió la ficción, se convirtió en un romance real, palpable, que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Durante el rodaje de la serie, la chispa del amor se encendió entre ellos, un fuego que consumió cualquier intento de mantener la relación en el ámbito profesional. Pronto Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, un símbolo de amor y felicidad para sus legiones de fans. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, compartiendo fotos juntos en lugares paradisíacos, dedicándose mensajes cariñosos que derretían hasta el corazón más frío y mostrándose radiantes y enamorados en cada evento público al que asistían. Parecía que su historia de amor, como sacada de un cuento de hadas, era invencible, indestructible. Sin embargo, como un jarro de agua fría, a principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo, dejando a sus fans devastados y desconcertados. Los motivos de la separación, como suele ocurrir en estos casos, nunca se hicieron públicos de forma oficial.
Los rumores, como serpientes venenosas, se extendieron rápidamente, apuntando a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, a la presión mediática que asfixiaba su relación, a las exigencias implacables de sus carreras profesionales. Lo cierto es que de un día para otro Andy y Kerem dejaron de aparecer juntos, borraron las fotos que compartían en redes sociales y confirmaron la triste noticia a través de sus representantes, dejando un vacío enorme en el corazón de sus fans. La ruptura fue un golpe duro para los Anker, como se hacían llamar sus seguidores, quienes se negaban a perder la esperanza de una reconciliación, aferrándose a la idea de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y ahora, meses después de la dolorosa separación, parece que sus plegarias podrían haber sido escuchadas. El destino, caprichoso y juguetón, podría estar tejiendo un nuevo capítulo en la historia de Andy y Kerem. Hace unas semanas, como una bomba de relojería, empezaron a circular unas fotos que han revolucionado las redes sociales, generando un debate encendido entre los fans. En las imágenes, tomadas aparentemente por un paparazzi, se ve a Kerem y Andy juntos, sentados a una mesa en lo que parece ser una cena romántica en un restaurante de Estambul. Las fotos, debo admitir, son un poco borrosas, de baja calidad, y no se puede confirmar al 100% que las personas que aparecen en ellas sean realmente Kerem y Andy. Sin embargo, los fans, con su ojo clínico y su devoción inquebrantable, aseguran que sí, que no hay lugar a dudas. Se basan en detalles minuciosos como la ropa que llevaban, los tatuajes visibles en los brazos de uno de ellos, el ángulo de las fotografías que coinciden con la ubicación del restaurante. Pero las fotos no son la única evidencia que alimenta los rumores de reconciliación. Han surgido otros indicios, otros testimonios, que contribuyen a crear una atmósfera de misterio y esperanza. Algunos testigos, que prefieren permanecer en el anonimato, afirman haberlos visto juntos en varias ocasiones, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de un café en una terraza soleada, aunque siempre intentando pasar desapercibidos, ocultándose de las miradas curiosas. También se dice que han estado en contacto a través de amigos en común, utilizando intermediarios para superar la incomodidad inicial y que han estado trabajando en secreto para superar sus diferencias, para reconstruir la confianza y la comunicación que se había perdido. Pero, ¿qué tan creíble es todo esto? ¿Debemos dejarnos llevar por la emoción y creer ciegamente en la posibilidad de una reconciliación, o debemos mantener la calma y esperar a que haya una confirmación oficial? Como en todo rumor, como en todo chisme, es fundamental mantener la objetividad y tomarse la información con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, ni de Andy, ni de sus representantes. Nadie ha salido a desmentir ni a confirmar los rumores. Sin embargo, la persistencia de los indicios, la insistencia de los fans y la lógica de los acontecimientos hacen pensar que algo podría estar pasando entre ellos. Además, no podemos olvidar que Kerem y Andy tienen una conexión muy fuerte, un vínculo que va más allá de la fama y el éxito. No solo fueron pareja, sino que también trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo experiencias intensas, momentos de alegría y de tensión, que inevitablemente dejaron una huella imborrable en sus vidas. Es natural, por lo tanto, que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo algo el uno por el otro, que exista un cariño residual, una nostalgia por los tiempos felices que vivieron juntos. Y hablando de series que nos hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades, no podemos dejar de mencionar otra producción turca que ha causado furor en Netflix, Aşk 101. Esta serie, dirigida a un público juvenil, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan unir a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto del colegio para evitar que los expulsen. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que aborda temas universales como la amistad, el amor, la rebeldía, la búsqueda de la identidad y la importancia de creer en uno mismo. Los personajes son carismáticos, la trama es entretenida y la serie tiene una banda sonora increíble que te atrapa desde el primer episodio. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son espectaculares, una invitación a visitar esta ciudad mágica. ¿Por qué menciono Aşk 101 en este contexto? Porque al igual que Senkalkapm, esta serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las personas pueden cambiar y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Quizás Kerem y Andy se hayan inspirado en historias como estas, en cuentos de hadas modernos, para darle una nueva oportunidad a su relación, para reconstruir lo que se había roto y empezar de nuevo. Ahora bien, dejando de lado los rumores de reconciliación, vamos a hablar de otro tema que ha estado generando controversia en el mundo de las series turcas,
la creciente popularidad de las producciones históricas, de los dramas de época que recrean con lujo de detalles el pasado glorioso de Turquía. En los últimos años hemos visto un auge de series como Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, que narran la historia del Imperio Otomano con una narrativa épica y unos valores nacionalistas que han resonado con fuerza en el público turco y en otros países del mundo. Estas series han tenido un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino también en países de Oriente Medio, América Latina y Europa. ¿Cuál es el secreto de su éxito? En primer lugar, estas series están muy bien producidas. Tienen unos escenarios impresionantes, un vestuario muy cuidado, unas escenas de batalla espectaculares y una banda sonora épica que te transporta a otro tiempo. En segundo lugar, las historias son muy emocionantes y dramáticas. Narran las hazañas de grandes guerreros y líderes que lucharon por defender su fe, su tierra y su honor. Pero además de su calidad técnica y narrativa, estas series también tienen un componente ideológico muy importante. Promueven el nacionalismo turco, exaltan los valores tradicionales del Imperio Otomano y fomentan un sentimiento de orgullo patrio que ha conectado con una amplia audiencia. Esto ha generado controversia, ya que algunos críticos consideran que estas series son una forma de propaganda política, una herramienta para manipular la opinión pública y promover una visión sesgada de la historia. Sin embargo, independientemente de las críticas, lo cierto es que las series históricas turcas han logrado conectar con una amplia audiencia y han contribuido a difundir la cultura y la historia de Turquía en todo el mundo. Volviendo al tema principal de este vídeo, la posible reconciliación entre Kerem y Hande, es importante recordar que al final del día, se trata de su vida privada, de su decisión personal, y que debemos respetar su elección, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, nos alegraremos por ellos y les desearemos lo mejor. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos y les desearemos que encuentren la felicidad en otros lugares. Lo importante es que sean felices, que estén en paz consigo mismos y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Porque tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos, con un futuro brillante por delante y merecen todo el éxito del mundo. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a las series turcas en los próximos meses? Bueno, tenemos muchas novedades interesantes en camino. Se están preparando nuevas producciones con elencos estelares, tramas originales y giros inesperados que prometen mantenernos enganchados a la pantalla. Estén atentos a este canal, porque les iremos informando de todas las novedades, de todos los chismes, de todos los secretos del mundo de las series turcas. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación entre Kerem y Hande, del encanto juvenil de Aşk 101 y del auge de las series históricas turcas. Hemos visto que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de dramas, de romances y de controversias. Y que siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que nos emociona, algo que nos hace soñar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande. ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad turca. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y novedades del mundo de las series turcas. Adiós.